gracias a todos y cada uno de vosotros que estáis aquí. Fijaros, Luis ha empezado hablando, yo no sabía de qué os iba a hablar, pero ha empezado a hablar de un hecho histórico que a mí me apasiona y que además, después de muchos años, pues he tenido la oportunidad de estar allí pisando el terreno en Empel hace 4 días, en Holanda. Y fijaros, me gustaría hoy, en el Día de la Constitución, hablar, enlazando con el hecho histórico al que se ha referido Luis, hablar a los jóvenes, para que entiendan por quién luchamos. Es muy importante entender por quién luchamos, porque si tienes claro por quién luchas, merece la pena todo el esfuerzo y todo el sacrificio que hagas. Se estaba refiriendo Luis a un hecho histórico, y hay una frase, la del maestre de campo, cuando le vienen, como Luis nos contaba, a pedir la rendición de las tropas. Situaros por un momento en aquel hecho, 4 días metidos en el fango, con los diques de los ríos rotos. Yo os aseguro, y tengo un catarrazo que da prueba de ello, del frío y la humedad que hace en esa zona de Holanda. Imaginaros 3-4 días con el bombardeo continuo sobre tu posición, una pequeña isla rodeada de agua y barro. Imaginaros a tus compañeros desangrándose al lado sin un hospital. Imaginaros los jóvenes que veis películas. Por un momento, imaginad estar vosotros allí. Imaginad los cañonazos de más de 200 barcazas por los ríos de los holandeses machacando la posición. Hambre, frío, dolor, muerte, desesperación. Y se acerca el momento en el que les dicen: os permitimos capitular, os permitimos salir de la isla, no os vamos a matar, os vamos a dejar, si os marcháis, si abandonáis esta zona, si arriáis vuestras banderas, si os rendís, ya sabéis, volveréis a vuestra casa, con vuestras familias, con el calor del hogar, podréis curar vuestras heridas, podréis enterrar a vuestros muertos, pero tenéis que rendiros. Y aquí viene esta frase impresionante. Los infantes españoles prefieren la muerte a la rendición. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Eso solo lo dice un infante español. ¿Y por qué os hablo de esto a los jóvenes? Porque me diréis, eso es el pasado. Eso fue hace muchos siglos. Pues yo os aseguro que no. Que esos mismos infantes españoles hoy existen. Yo anoche a las 3 de la mañana regresaba a Madrid de estar en el corazón de la infantería española. Anoche estábamos en la cena de gala en la Academia de Infantería de Toledo con más de 700 jóvenes infantes españoles, cadetes, jóvenes como vosotros, que han decidido poner su vida, su trabajo, su servicio y su vocación al servicio de España a través de las armas. Son cadetes de la infantería. Todos ellos muy pronto serán tenientes que se pondrán al mando de tropas españolas en los más diversos lugares de España y en los más diversos lugares del mundo. Yo tuve la oportunidad durante toda la noche de hablar con cientos de ellos, porque otra cosa no hice, hacerme fotos, charlar con ellos, y os aseguro que esos chavales, esos jóvenes, tienen el mismo espíritu y la misma vocación que aquellos infantes que estaban en Empel. Es verdad que sus uniformes son distintos. Ya no llevan el morrión, ya no llevan la espada, ya no llevan arcabuces, ya no llevan picas. Llevan sus fusiles, llevan pistolas y llevan uniformes mimetizados. Pero el espíritu es el mismo. Y lo más importante, y es a donde quería llegar, luchan por defender lo mismo. Y eso por lo que luchan, eso por lo que se preparan para ser grandes profesionales, para defendernos a todos y cada uno de nosotros cuando las cosas vengan mal, esos lo hacen por amor a España. Y ese amor a España no les ha surgido porque sí, porque un día abrieron la página de un libro, leyeron un pasaje y fue suficiente como para generarles su vocación. Eso es de lo que tenemos que hablar hoy en el Día de la Constitución. Nadie muere defendiendo una norma jurídica. Nadie muere defendiendo unos artículos. Nadie muere defendiendo un escaño. Que no nos engañen. Una constitución es una norma jurídica. Mejor o peor.
Evidentemente la nuestra es muy mejorable. Pero también tiene principios, alguno de ellos se ha referido Luis, como aquel del artículo 2 de la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles, que es sobre la que se fundamenta la Constitución. Sin nación no hay Constitución. Sin nación política, histórica, económica, social, sin generaciones no hay normas jurídicas, no hay Estado de Derecho, no hay nada más que un papel que no merece la pena defenderlo. Esta mañana estábamos en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional. Y es lamentable ver pasearse por los pasillos a quienes odian a España, a quienes no solo no están dispuestos a defenderla, a los que llamaríamos cobardes o traidores, es que son auténticos y declarados enemigos de la nación. Es que quieren destruir la nación, quieren acabar con un proyecto común a lo largo de la historia, a lo largo de siglos, la suma de millones de gotas de sangre que se han derramado defendiendo este territorio, defendiendo nuestra cultura, defendiendo nuestra libertad, defendiendo el derecho a poder hablar español hasta en el último punto del territorio y más allá, plus ultra, en el último lugar del mundo. Ese derecho a sentirte orgulloso de lo que han hecho tus padres, de lo que han hecho tus abuelos, los abuelos de tus abuelos. Ese derecho a poder conocer los pasajes de nuestra historia y a poder decir si te gustan o no con libertad, a poder juzgar nuestra historia con libertad y no a que te impongan una determinada parte de la historia y además tergiversada y además siempre la misma y además siempre queriendo utilizarla para enfrentarnos a los españoles. ¿Y qué os voy a decir aquí, en estas queridas tierras catalanas? Porque en aquellos infantes de Empel había muchos catalanes, también había vascos, castellanos, andaluces, gallegos, extremeños, y ninguno de ellos ponía en duda que estaban en la misma trinchera defendiendo lo mismo. Y ninguno de ellos dudaba que por encima de sus muy justificadas, muy razonables y muy defendibles peculiaridades, hablar catalán, hablar vasco, vivir en una zona de España, tener una tradición, tener una gastronomía, tener unos bailes regionales, tener unas determinadas características, ninguno de ellos, absolutamente ninguno, dudaba en ningún momento de que defendían a una misma nación. Y yo quiero insistirle a los jóvenes que cuando hablen de nación, que cuando oigan hablar de España, que cuando vean una tela roja, gualda y roja, no están viendo una tela y no están hablando de una palabra bonita poéticamente. Cuando hablamos de la nación y de los símbolos que la representan, nuestra bandera, nuestro himno, la corona que representa a la nación, estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Estamos hablando de los que nos precedieron y de los que vendrán después. Eso es una nación. Hay algunos que crean naciones porque creen que pintan en un trapo de colores. Esos sí que son trapos y no representan a ninguna nación. Una nación es algo muy grande. Una nación es la voluntad diaria de millones de personas dispuestas a luchar por un mismo proyecto a lo largo de la historia. Y eso os diría que solo está escrito en un sitio que no es de papel, en un sitio que no es una película. Eso está escrito en el ADN de nuestras venas. Eso está escrito en la genética que heredamos de nuestros padres. Por eso, cuando algunos nos dicen, ¿y estos jóvenes, tan jóvenes, con 13, 12 años, cómo puede ser que se sientan tan orgullosos cuando oyen el himno nacional, cuando oyen la bandera? Pues mirad, permitidme el símil. Es algo así como cuando un bebé recién nacido es cogido en brazos por su madre y al ponerle junto a su pecho escucha el latido del corazón de su madre. Prácticamente no la ha conocido, no ha hablado nunca con ella, no sabe cómo es, no sabe qué gustos tiene, pero algo le dice que esa madre es quien le ha protegido, quien le ha dado la vida y quien va a intentar que su futuro pueda seguir desarrollándose. Pues eso es lo mismo que sienten estos jóvenes, aunque no lo sepan. Es lo mismo que sentimos cada uno de nosotros cuando oímos hablar de España. Hay algo que tal vez no nos hemos dado cuenta, pero ese algo es lo que nos hace sentirnos seguros, porque hay una patria, esa de la que algunos pueden prescindir, porque tienen dinero
para que cuando las cosas están mal, coger un avión y largarse a otro lado. Esos que siempre tienen padrinos y amigos económicos o amigos políticos. Pero los que solo tenemos la nación, sabemos que cuando las cosas se ponen mal, quien está a nuestro lado son compatriotas codo con codo. Eso me lo decían en Murcia, cuando en las últimas inundaciones veían allí codo con codo los agricultores a otros compatriotas, que sí, vestían un uniforme caqui y eran de la UME, o vestían un uniforme azul y eran de la Policía Nacional, o un uniforme verde y eran de la Guardia Civil, o no vestían uniforme y eran del pueblo de al lado, pero se sentían parte de una nación, porque sabían que esos problemas comunes estaban siendo compartidos por muchos otros compatriotas que los hacían como propios. Por eso cuando algunos nos dicen, es que el problema de Cataluña, no hay ningún problema en Cataluña. No hay ningún problema en Cataluña. Si lo hay un problema en España, porque nos afecta absolutamente a todos los españoles. Y por eso cuando nos dicen dónde se puede estar mejor un 12 de octubre o un día 6 de diciembre, pues precisamente en aquellos lugares donde algunos más cuestionan que somos parte de una nación, en Cataluña, en el País Vasco, y ahora desgraciadamente también en Galicia, en Baleares, en todos aquellos lugares donde el odio, el resentimiento y detrás también, como sabéis, el interés económico, ha hecho que algunos se quieran convertir en reyes de taifas a base de pisotear nuestra historia. Eso es lo que venimos a decir cuando venimos a homenajear a una Constitución. No homenajeamos una norma jurídica, que les quede muy claro. Venimos a decir que queremos que el ordenamiento constitucional sea la garantía de lo que actualmente no es, la garantía de nuestra unidad como nación, la garantía de que podamos hablar español en cualquier parte del territorio, la garantía de nuestra libertad de educación para poder educar a nuestros hijos de acuerdo con nuestros valores, y de acuerdo con la lengua, y de acuerdo con las costumbres, y de acuerdo con la voluntad de los padres. El derecho a poder defender a España, el derecho a poder tener un trabajo digno, el derecho a que los recursos públicos se gasten en el interés público y no en la corrupción o en el interés privado de unos pocos, el derecho a poder disfrutar en libertad y en cualquier parte del territorio de España, el derecho a reconocernos como parte de una nación. Eso es lo que queremos reivindicar. Por tanto, no es en sí un día de fiesta. De fiesta sería si esa Constitución no fuese más que el reflejo de una realidad. Tristemente hay muchos principios en la Constitución, pero desgraciadamente pocos se cumplen. Yo recordaba esta mañana en el Congreso, por ejemplo, el artículo 14. El artículo creo que debería ser indiscutible. Casi diría que debería estar repetido en todas las constituciones. Aquel que dice que los españoles somos iguales en derechos y obligaciones sin que pueda prevalecer ninguna distinción por razón religiosa, por razón de opinión política y, atención, por razón de sexo. Y resulta que tenemos leyes de ideología de género que ya nos dividen en unos derechos u otros, en unas protecciones u otras, dependiendo de si somos mujeres casadas con una pareja heterosexual o con una pareja homosexual, de si somos madres, si son madres o si son hijas, o si somos hombres. O nos dice que somos iguales en derechos y obligaciones, pero resulta que la ley no se aplica por igual. No es lo mismo el ciudadano de a pie que el político corrupto, que rara vez ve en la calle y rara vez paga sus penas en el sentido de devolver hasta el último euro de lo que ha robado. Esa Constitución que nos dice que todos tenemos que tener las mismas oportunidades, pero todos hemos visto cómo, dependiendo de si estás o no en el llamado estado del bienestar de los partidos políticos, puedes beneficiarte o no de las mismas oportunidades. Esa España que tantas veces hemos dicho que es la España que madruga, la España que trabaja, la España del campo. Y hablando de esto del campo, me viene a la memoria uno de los comentarios que me hicieron uno de los cadetes. Se acercó un cadete y me dijo, precisamente, mis padres son de aquí, de la provincia de Toledo. Mis padres trabajan en el campo. Y yo quiero agradecerles a ustedes, a los de Vox, que son el partido que se ha acercado al campo. Son el partido que se ha preocupado por esa gente
que cada mañana a las 6 de la mañana, haga frío o calor y hasta altas horas del día, está trabajando por sacarle a la tierra lo mejor, pero que luego ve que el producto se ve en los mercados devaluado, porque nuestras fronteras desde el punto de vista comercial no están protegidas, porque entran productos del extranjero sin ningún control sanitario, productos que vienen de países donde la mano de obra es tan barata que pueden pasar unos productos que tal vez tienen mucha peor calidad que los nuestros, pero que inundan nuestros mercados. Y este joven cadete decía, mi familia es una familia de campo, toda mi familia, el pueblo en el que vivo, y yo les agradezco que ustedes defiendan al campo. Y esto, la verdad, me pareció emocionante, porque él no venía a decir gracias por defender a las Fuerzas Armadas, que es en lo que está él, sino gracias por defendernos a esa otra España olvidada. Esa Constitución que habla de grandes declaraciones de derechos, pero que, como tantas veces hemos repetido, es una relación formal de derechos, pero no real. Y además que se olvida de algo importante, y esto también me gustaría dirigirlo especialmente a los jóvenes. Basta ya de estar hablando siempre de reivindicación y de derechos. No existe un solo derecho, y esto Luis lo sabe bien, y todos los que hayáis pisado una facultad de derecho. No existe un solo derecho si no lleva correlativo una obligación. Usted me dice, yo tengo derecho al trabajo, y yo le digo, sí, pero cuando tiene el trabajo tiene tiene la obligación de trabajar y de cumplir con su puesto de trabajo, y no de llevar a cabo un absentismo laboral. No, es que yo tengo derecho a opinar lo que quiera. Sí, pero también tiene usted derecho a tiene la obligación de respetar a quienes no piensen como usted. No, yo es que tengo derecho a poder hablar lo que quiera. Bien, usted podrá hablar lo que quiera, pero también tendrá la obligación de conocer la lengua común de todos los españoles para que nos podamos entender. Y así podríamos ir viendo uno a otro, que cada derecho tiene un correlativo después. Y eso es lo que en el fondo se llama Estado de Derecho, eso es lo que se llama en definitiva un equilibrio, una justicia. Queridos amigos, este es el mensaje que tenemos que trasladar en un día como hoy. El mensaje de que lo importante no es una norma jurídica, que es necesaria, y os lo dice un abogado, que es necesaria, que es imprescindible, que hay que mejorarla y que hay que reformarla. Lo importante es saber qué representa, o qué protege, o qué regula esa norma jurídica. Y esa es la nación, y eso es por lo que estamos luchando, y eso es por lo que aquí estáis luchando en Cataluña, para intentar evitar que una parte de los españoles, que desgraciadamente se ha puesto de espaldas a sí mismos, porque lo primero que hacen los separatistas, mal llamados independentistas, porque independencia solo la tiene aquel que tiene derecho por haber sido antes independiente o una nación, los separatistas, los rupturistas, los que nos quieren dividir, en el fondo se han dado la espalda a sí mismos, han renegado de su propia familia, de su propia historia, de su propia nación, y han querido han querido crear una ficción, hablando de no sé qué nación catalana, de no sé qué nación vasca, de no sé qué países catalán, que no han existido nunca, y ellos lo saben, pero les da igual, porque si de algo se caracteriza el separatismo, es precisamente de que no se basa en la verdad, sino en la mentira. La mentira económica, ¿os acordáis? El España nos roba. El España nos roba mientras que los que tenían a su lado, los Puyol y compañía, se lo llevaban en sacos de plástico a Andorra. El España nos roba. El Madrid que decide, cuando ellos han aplicado una política absolutamente centralista dentro de Cataluña, centrándolo todo en Barcelona y todo en sus instituciones. Esos supuestos, esas mentiras de los derechos de autodeterminación, que saben que no existen, que no están reconocidos ni en la Constitución ni en ningún tratado internacional, ni por Naciones Unidas ni por nadie. Pero al final esa mentira a ellos les da igual, y ya lo vimos en el juicio contra los golpistas, negaban la realidad, se hacían las víctimas, eran los policías de la OIP los que les agredían, cuando todos veíamos que gritaban gente de Pau, mientras que daban patadas por abajo e insultaban. Es esa gran mentira, esa gran falacia que van alimentando a lo largo de la historia, mintiendo en la educación, pintando mapas de países catalanes que no existen, engañándoles sobre la historia, mintiendo con héroes españoles, como Rafael de Casanova, que murió gritando, o no murió, perdón, se rindió con aquel bando en el que decía por España, por el rey español, luchando por una de las dos dinastías
en liza, pero al final por dinastías españolas, pues lo convierten en un héroe del separatismo. Y así tantas y tantas mentiras, como el criminal de Compáis, que debería estar en todos los libros de los mayores criminales de la historia, 8.000 fusilamientos, y le ponen calles, precisamente delante del Tribunal Superior de Justicia. Esa mentira histórica tan aberrante, esa barbaridad de estos pseudointelectuales, que al final, cuando les escuchas hablar, cuando les ves, Junqueras, el otro, no pasan de ser unos mediocres que en la vida real no serían nada, pero se alimentan, se retroalimentan con todo esto. En definitiva, queridos amigos, lo primero que quiero es daros las gracias porque estáis aquí, porque seguís manteniendo como aquellos infantes de Empel que le rezaron a la Inmaculada, pero que tenían fe, sobre todo tenían fe en sí mismos, en que no se iban a rendir jamás. Eso es lo que tenemos que tener muy claro, que los españoles, cuando nos lo hemos propuesto, hemos sido invencibles. Y esto que parece ahora, para muchos, algo tremendo, que nos va a sobrepasar. Algunos piensan que los separatistas tienen demasiada fuerza. Pues tenéis que saber que eso fue lo primero que nos dijeron cuando pusimos la primera querella. ¿Qué íbamos a hacer 3 abogados contra todo el aparato de la Generalidad? ¿Qué íbamos a hacer contra la fuerza de quienes tenían nada menos que los presupuestos de la Generalidad, quienes llevaban 40 años de poder, quienes tenían a los Mossos de Escuadra bajo su dirección política? ¿Qué íbamos a hacer nosotros, 3 abogados de un pequeño partido, que no teníamos ni un diputado, pero ni un diputado autonómico? Teníamos 2 pequeños alcaldes en 2 pueblos perdidos. ¿Qué íbamos a hacer? Pues nosotros pensamos, vamos a vencerles. Vamos a vencerles porque creemos que es posible. Porque tiene que ser posible. Tal vez no era un planteamiento muy racional, era como el David contra el Goliat, pero en el fondo tal vez es que ese ADN que llevamos en las venas nos estaba diciendo en una voz lejana que venía del pasado: no os rindáis. No os rindáis y ganaréis. No os rindáis porque sois mucho más fuertes de lo que os creéis. No os rindáis porque esos 25 que un día decidimos la locura en una mesa de poner unas siglas, llamarlas Vox y decir que le íbamos a dar, fijaros qué ilusos, ¿no? Que le íbamos a dar voz al pueblo español. ¿Dónde íbamos a llegar? No teníamos presupuesto, éramos 25. ¿Quién iba a pensar, no? Hoy somos 53.000, hoy tenemos 52 diputados, nada menos que en el Congreso de los Diputados, 3 eurodiputados, estamos en 10 parlamentos autonómicos, en 500 ayuntamientos, tenemos 3 senadores, estamos en los medios de comunicación todos los días y nuestra voz cada vez es más fuerte. Pues no es ningún milagro, o sí, pero al final no es más que una palabra que se repite siempre: no os rindáis. Esa es la palabra clave. Si los españoles, y cada vez somos más, tenemos claro que somos españoles, ya pueden empezar a correr los separatistas, los proetarras, los traidores, los podemitas, los Pedro Sánchez, los corruptos, ya pueden empezar a correr, porque les vamos a sacar a gorrazos de las instituciones y vamos a hacer que de una vez por todas sentirse español sea cotidianamente normal y sentirse orgulloso de tener unos políticos y unos representantes que de verdad te representen sea lo normal, y hacer que las instituciones de verdad representen a los españoles y que allí en el Congreso de los Diputados se hable de los problemas que afectan a España y no de estar soportando a una colección de individuos que lo que vienen es a insultar a los españoles, a amenazarnos, a intentar romper nuestra unidad, a pisotear nuestras leyes. Esa es lo que vamos a conseguir en muy poco tiempo. Así que hoy, día 6 de diciembre, les decimos: cada día que pasa tenéis un día menos en esa fiesta, en esa locura a la que os habéis embarcado. Pero os vamos a derrotar, y os vamos a derrotar por 3 razones. 1, porque tenemos razón. 2, porque no nos rendimos. Y 3, porque la historia ya ha demostrado que los españoles, cuando de verdad nos proponemos algo, siempre lo conseguimos. Muchas gracias. ¡Viva Cataluña! ¡Viva España!